¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Están nerviosos? ¿No? Yo sí, hermanos. Yo sí. Y si me permiten abrirles mi corazón, este tema sobre el que se va a exponer es un tema que de cierta manera tiene un peso especial sobre mí. Y fíjense, yo hasta ayer en la noche, pues yo no me acordaba, yo no era consciente de las fechas que vienen en próximos días con respecto al amor. Y sabemos que para Dios no hay coincidencia, ¿cierto? Pero hasta el día de ayer en la noche fue que yo dije, mira, en 2-3 días ya viene lo que se conoce como el Día del Amor y la Amistad. Y precisamente es un tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy, sobre el amor. Y yo no, en verdad, hermanos, yo no era consciente de esto. Sin embargo, repito, para Dios no hay coincidencias. Y estén orando por mí ahorita mientras estamos también exponiendo, porque ciertamente hay un peso sobre esto. Hay un peso, pero sobre todo el peso viene al momento de hacer nosotros la comparación de lo que es el amor que Dios nos ha mostrado, que el Señor Jesús nos ha mostrado. No hay absolutamente nada por encima de ese ejemplo de máximo amor de parte de Dios, del que nos podamos agarrar nosotros. No hay ni uno solo, hermanos, ni uno solo. Entonces, vamos a iniciar y seguimos con la serie de familias fundadas sobre la roca. Y efectivamente, ahora el tema es acerca del amor. Y el título de esta enseñanza es El amor también va hacia afuera, ¿sí? El amor también va hacia afuera. Y miren, les voy a pedir por favor que vayamos al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, y vamos a leer de los versículos del capítulo 13, de los versículos 31 al 35. Ay, gracias. Sí estaba nervioso. Ya ven, hermanos, si estoy nervioso. Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú eres el que nos demanda el amarnos, y rogamos, Padre, que tú seas el que esté obrando en esta mañana, Señor. Que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, y que nos lleve a actuar. Que seamos sabios y prudentes, Señor, para poder fundar nuestros pensamientos y nuestras acciones en ti, Señor, y en nadie más. Guárdanos, Dios, de cualquier egoísmo, de cualquier idolatría, de cualquier pizca de orgullo, Señor, que pudiera existir en cada uno de nosotros. Y, Señor, que tú nos ayudes a identificar lo que exista que tengamos que cambiar en nuestro ser, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, y rogamos, Señor, que tú seas el que me use, que sea tu palabra, Padre, la que sea expuesta esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, a manera de introducción, hermanos, sabemos y entendemos de lo que se nos ha estado enseñando acerca de la familia, ¿cierto? Hemos estado aprendiendo acerca de la familia y hemos estado aprendiendo acerca de los roles, actividades, diseño que Dios tiene para la familia. Hemos aprendido acerca de cómo nos debemos relacionar entre esposos, cómo tenemos que relacionarnos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, cómo los hijos tienen que obedecer a los padres, cómo tiene que ser nuestra relación adentro y fuera de casa, y cómo tiene que ser nuestra relación incluso afuera también, cuando explicábamos acerca de los jefes, acerca de nuestro rol también como empleados, y cosas que hemos visto y no vamos a tomar mucho tiempo al respecto. Pero también, hermanos, es importante que nosotros como creyentes entendamos que el amor que Dios nos ha dado para nosotros como esposos, para amarnos entre unos y otros, también amar a nuestros pequeños y nuestros pequeños hacia nosotros, también, hermanos, es nuestra responsabilidad ese amor que hemos recibido, también darlo hacia afuera, también llevarlo hacia afuera, a nuestro núcleo, hablando específicamente de la congregación, de la iglesia, ¿sí? Ahorita vamos a poner un poquito en contexto lo que acabamos de leer, pero es importante que nosotros no nada más nos quedemos con nuestro núcleo familiar y que todo nuestro universo o todo nuestro cosmos esté únicamente en nuestro núcleo familiar, porque no es nada más hasta ahí donde estamos, ¿sí? Es importante que salgamos de nuestra cueva y que empecemos a amarnos, a buscar, a incentivar ese amor que Dios nos ha dado para los unos con los otros. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Miren, para ponerlos un poquito en contexto de este pasaje que acabamos de leer, este pasaje, desde los versículos que acabamos de leer, un poquito antes, todavía versículos antes, hasta el capítulo 18 aproximadamente, a partir desde el 13 en adelante, hay una serie de enseñanzas muy ricas, muy íntimas, muy preciosas de parte del Señor Jesús a sus discípulos. Y cuando leemos nosotros, entonces cuando hubo salido, ¿a quién creen que se están refiriendo? Se está refiriendo a Judas, ¿sí? Ya cuando estaban primero los 12 y después ya cuando sale Judas a entregarle, cuando ya empieza a negociar la entrega del Señor Jesús, es a partir de ese momento que se empiezan a dar toda esta serie de enseñanzas que si le dedicáramos un tiempo para poder enseñar y exponer acerca de esas enseñanzas, nos llevaría una serie muy, muy buena, muy provechosa, con mucho sustento, ¿sí? Muy nutrida. Ahora, es importante que nosotros nos veamos y nos podamos identificar en qué grupo estamos, ¿sí? Primero, si somos o no creyentes, si somos parte de su grupo íntimo del Señor, entonces esta enseñanza es para ti. Si no eres de ese grupo, analiza lo que vamos a exponer y al final espero que Dios tenga misericordia de ti, que se manifieste y que tú puedas dar respuestas de acuerdo a lo que Dios te muestra. Pero es importante que nosotros nos podamos enfocar y nos podamos identificar en qué grupo estamos, ¿sí? Ahora, toda esta serie, o bueno, toda esta enseñanza que les comento, el Señor habla acerca de diferentes cosas. Habla acerca se identifica como el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, se encuentra en esa parte de esas enseñanzas. Les habla acerca de la venida del Espíritu Santo, les habla acerca de la vid verdadera, les habla acerca de advertencias que iban a recibir en el mundo porque habían decidido seguir a Jesús. Pero les habla también de una promesa gloriosa, de cómo el Señor los iba a esperar después de todo ese tormento y cómo iba a estar siempre el Señor con ellos y con nosotros también, ¿sí? Y después, ya para
como forma de conclusión dentro de toda esta enseñanza que les estoy comentando, y nada más es muy superficial, empieza a cerrar todo este pasaje o toda esta narración con una parte muy íntima, muy preciosa de parte del Señor Jesús con el Padre. Y me refiero a la oración que el Señor Jesús hace. Y está orando por sus discípulos y está orando por nosotros, algo que yo ya he comentado en el pasado. Si tú eres creyente, has creído en el Señor, has reconocido que necesitas al Señor como tu Salvador, entonces tú estás en esa oración también. Tú estás ahí. Y es impresionante, es a veces imposible para los que somos muy emocionales, quedarnos sin lágrimas cuando vemos estos pasajes. En verdad son pasajes muy ricos, muy hermosos. Si tienen oportunidad de leerlos en casa, léanlos, estudienlos, analícenlos. Pero es un momento muy importante en la vida de los discípulos. Todos estos versículos y otros también, pero en esta parte en específico, la forma en cómo Jesús se dirige a ellos, la forma en cómo les anima, la forma en cómo les advierte, les alienta, les promete, y cómo después de estar hablando con ellos, con sus discípulos, después dice la Escritura que levanta los ojos al cielo y empieza a orar con el Padre, mientras sus discípulos están ahí observando, mientras los discípulos están alrededor de él. Es hermoso, hermanos, que nosotros podamos dimensionar todo este pasaje del cual les estoy comentando. A partir del capítulo 13 hasta el versículo 18, a principios del capítulo 18, que es donde vienen y entregan al Señor, donde vienen y lo arrestan. Si tienen oportunidad de hacerlo, véanlo en casa, en verdad, los va a dejar asombrados. Entonces, pero en esta sección en la que vamos a estudiar y en la que vamos a exponer, aunque sí va a estar amarrada y sustentada por lo que viene más adelante, me gustaría que nos enfocáramos en los capítulos que acabamos de leer. Y miren, en esta porción que está hablando el Señor Jesús, está hablando específicamente del amor. Y está hablando del amor está hablando acerca del amor, pero dirigiéndolo específicamente a sus discípulos, a sus allegados, a sus íntimos, porque aunque hubo muchos seguidores del Señor, y eso lo podemos ver en los evangelios, aunque hubo muchos seguidores del Señor Jesús, aquí se está refiriendo únicamente a los 11. Aclaro, ya no estaba Judas, ¿sí? Únicamente a los 11, se está refiriendo nada más a esos 11. Y entonces viene la serie de enseñanzas de las que vamos a hablar un poquito. Punto importante en esto, recuerden, muerte y resurrección pegado junto con el amor. No pierdan eso de vista, por favor. Muerte y resurrección por un lado y el amor por otro. Miren, y vamos a entrar en materia, porque el tiempo es corto. Dice de la siguiente manera, y vamos desde 13:31 en el Evangelio de Juan, y dice de la siguiente manera: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Miren, ahorita nos vamos a poner a estudiar un poquito de esto. Pero nada más quisiera que fuéramos conscientes de lo siguiente. Al momento de que el Señor Jesús se da cuenta de que ya salió Judas, a partir de ese momento Judas está negociando la traición o la entrega, ¿sí? La traición o la entrega al Señor Jesús. Mientras ellos están en este lugar y mientras el Señor Jesús está expresando estas palabras, Judas, por otro lado, está negociando con los líderes religiosos de ese entonces para poder entregar al Maestro. Entonces, ¿por qué dice ahora es glorificado el Hijo del Hombre?
Porque a partir de ese momento, y el Señor Jesús ya lo daba por sentado, ya lo daba como algo hecho, como algo ya establecido y como algo que se había prometido desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesús ya lo está dando por sentado a partir de este momento. Aunque aún no pasaba o aunque aún todavía no era la crucifixión o el sacrificio en sí, pero a partir de ese momento el Señor Jesús ya lo daba como algo hecho, como algo establecido. Entonces, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y está hablando acerca de una alabanza y de una adoración precisamente por el sacrificio del Señor Jesús y que iba a ser para honrar, para alabar, para hablar de sus grandezas de parte del Señor hacia sus discípulos. ¿Sí? Y miren, nosotros ahorita lo vemos como algo ya pasado, algo que ya sucedió, algo que ya pasó. Entonces, las palabras que estamos leyendo nosotros ahorita no tienen el mismo peso que cuando fueron mencionadas a los discípulos. Tal vez a sus discípulos los sacó un poquito de onda, así como de ¿qué está pasando? No entendían bien todavía lo de la traición de Judas. Por lo tanto, estas palabras para los discípulos no tenían el mismo peso de lo que pudieran tener para nosotros en este momento. Porque nosotros, repito, lo vemos como algo ya hecho. Y aunque el Señor, en toda su infinita sabiduría y conocimiento, ya sabía lo que iba a pasar, por eso Él lo da como algo ya establecido. Y esto debe ser un motivo de honra hacia el Señor, el sacrificio de parte de Jesús. Debe ser un motivo de honra, un motivo de adoración, de exaltación, en donde nosotros tenemos que reconocer que no hay mayor muestra de amor que lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Cantamos hace un momento de ese sacrificio, ¿sí? Y cantamos de que en algún momento vamos a ver a ese Cordero. Bueno, entonces, ahorita vamos a regresar un poquito más ahí, pero quiero que lo tengan ahí en su cabeza y que alcancen a dimensionar un poquito. Repito, para los discípulos no tenía el mismo peso como lo pudiera tener ahorita para nosotros, como algo ya hecho, como algo establecido. Y dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y se estaba refiriendo, en el caso de sus discípulos, de que todo lo que iba a pasar, la pasión de Cristo que iniciaba capítulos adelante, en ese momento los discípulos no iban a poder ir con él. En ese momento no. Incluso si nosotros nos damos cuenta y si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que todos los discípulos salieron huyendo, salieron corriendo. Todos. No hubo uno solo que se quedara con el Señor. ¿Sí? Pero ya posteriormente, ya maduros en el Señor, llenos del Espíritu Santo, la cosa fue diferente. Pero entonces, vámonos al versículo 34. Y vamos a ver algunas características de ahora de lo que el Señor les está diciendo y por qué habla primero acerca de la alabanza, de la honra, de la adoración al Señor. Les dice que no lo van a poder acompañar, pero les deja algo bien claro y bien establecido. Repito, está dirigiéndose únicamente a sus discípulos, a sus íntimos, a sus allegados, a ese círculo íntimo con el Señor. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y vamos a ver algunas características del amor que nos está diciendo el Señor, o algunos parámetros. En primer lugar, ¿cómo se lee ahí? ¿Qué es lo que está dando el Señor? Es un mandamiento, ¿cierto? Es una orden. No es si quiero, si me siento bien, si me cae bien o no me cae bien, si me siento bien con esta persona o no me siento bien con esta persona. No va por ahí. Es un mandamiento, hermanos. Lo primero que nos tiene que entrar en nuestro corazón
es de que esto es un mandamiento de parte de Dios, expresado específicamente por los labios del Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Entonces, si esto es un mandamiento, por consecuencia, no amar, ¿qué vendría siendo? Una desobediencia, ¿cierto? Entonces, estaríamos cayendo en pecado, seríamos desobedientes a la indicación que el Señor nos está dando. Es un mandamiento, es una orden. Entonces, más adelante, ahí mismo en Juan 14:15, no lo busquen, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, es imposible amar a los demás si primero no hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros primero nos identifiquemos en dónde estamos, a qué grupo pertenecemos. ¿Aquel que salió a traicionar al Señor o en los 11 que se quedaron con Él? Es importante que nosotros nos identifiquemos en eso. Es un mandamiento, por consecuencia no amar sería una desobediencia. Si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Y miren, en el griego, que es de donde nos estamos basando, de donde están saliendo estas traducciones, hay dos adjetivos que se traducen al castellano con esta palabra, de nuevo. Uno es neos, que significa nuevo, reciente, joven, pero el otro que aparece aquí es la palabra kainos. ¿Sí? Chequen esto, que aunque significa sí, nuevo, pero no quiere decir que sea nuevo o que acaba de aparecer, sino que es algo que ha existido desde entonces, que no caduca, que se mantiene fresco. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor, porque como tal no era algo nuevo, no era algo que surgiera en ese momento. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta de que el Señor específicamente estaba dando instrucciones al pueblo, diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? ¿Sí ubicamos eso? Bueno, entonces, y eso nada más se los voy a dar para que lo tengan ahí a la mano. Está en Levíticos 19:18, en Proverbios 20:22, 24:29, y lo encontramos también en los otros evangelios como un pasaje paralelo, en Marcos 12:29 al 31. Pero la idea principal del amor no era algo nuevo en sí mismo, sino que lo que les está diciendo el Señor es de que es un mandamiento que tiene frescura, que no caduca, que no se echa a perder, que siempre está vigente. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Y ahora el Señor Jesús lo que está haciendo es levantarles todavía más alta la vara. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo en sí mismo no tenía ninguna responsabilidad. ¿Sí? ¿A qué voy? Yo puedo amar a Rubén de una manera desmedida, lleno del Espíritu Santo, yo accediendo y amo a Rubén de una manera que no se imaginan. Vamos a hacer una hipérbole, ¿sí? Pero Rubén no tiene ninguna responsabilidad de amarme a mí. Pero ahora lo que el Señor les está diciendo es, ámense. ¿Cómo? Los unos a los otros. No se está refiriendo nada más, amen ustedes y ya el otro, que sea como una hoja al aire. No, está levantando el estándar todavía más y les está dando la responsabilidad, el mandamiento a todos los discípulos. A los 11 les está diciendo, ámense, ámense. Sé consciente de la forma en como tu hermano te está amando y para que tú lo puedas amar de una mayor manera. No de la forma en como él te está amando a ti, sino más. Ámalo más. ¿Sí? Entonces, aunque ya estaba como tal el mandamiento, ahora el Señor les está levantando todavía más el estándar. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos, debemos de ser conscientes de esta necesidad. Mi responsabilidad como esposo es amar a mi esposa. Y lo hago con gusto, y lo hago con amor, y lo hago con obediencia al Señor. Pero también mi responsabilidad es amarlos a ustedes, así como es la responsabilidad de ustedes amarme a mí.
Eso va en los dos lados, hermanos. No es nada más para uno, sino de los dos lados. Y tenemos que amar, y bueno, no me voy a adelantar, pero vamos adelante. Es una cuestión de carácter, hermanos. ¿Sí? Es una cuestión de carácter, no es un afecto, no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amarlos a ustedes, así como ustedes deciden amarme a mí. Y aceptarme con mis errores y mis hasta cierto punto. Pero ¿a qué voy con esto? A que sí, la obligación de ustedes y mía es perdonarlos y amarlos y seguir siempre buscando una buena relación de parte de Dios los unos con los otros. Pero de cierta manera también es mi responsabilidad madurar. Y en esa responsabilidad que yo tengo es de ir corrigiendo mis deficiencias, mis debilidades, para no ser piedra de tropiezo para los demás, para no ser piedra de tropiezo para ustedes. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad también. Entonces, dijimos que es una cuestión de carácter. Yo decido si amo o no a mis hermanos. Este tipo de amor no es un afecto, no es un sentimiento. Y va todavía más allá acerca de la amistad, va más allá acerca del amor fraterno, va más allá acerca del amor eros. Es un amor que viene de parte de Dios. Y es un amor sacrificial, hermanos. Es un amor sacrificial. De la misma manera en como el Señor nos ha amado, es de la misma manera en que nosotros nos tenemos que amar. ¿Y qué mayor muestra de amor tenemos si no es en el Señor Jesús? Él es la mayor muestra de amor, hermanos. No hay más, o sea, de ahí ya no hay más, ya no hay nada. Nada. La marca que debería de distinguirnos a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es el amor que nos tenemos el uno para el otro. No es de que si tenemos un poder militar, no es de que si somos grandes políticos, no es de que si somos grandes oradores, no es de que si tenemos la habilidad de hacer milagros, hacer grandes campañas de sanidad. No se trata de nada de eso, sino se trata del amor que nos tenemos los unos a los otros, y de que si ese amor que tenemos los unos a los otros, los de afuera, los no creyentes, los que están traicionando al Señor todos los días, lo pueden ver, lo pueden palpar. O si es algo que nada más decimos y no llevamos a la práctica. Entonces, el amor también va hacia afuera, hermanos, no nada más dentro del núcleo familiar. Miren, si hay alguien que habla más acerca del amor es precisamente Juan. En sus epístolas, Juan dice categóricamente que el que no ama a su hermano no ha nacido de Dios. En 1 de Juan 3:23, yo se los leo, dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Más adelante en el 4, con los versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nosotros decimos ser creyentes, es porque ya hemos experimentado ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios tiene para mí. Y de la misma manera, en consecuencia, voy a amar yo a mis hermanos. Yo no puedo dar algo que no tengo. A mí me gustaría regalarles $1,000,000 a cada uno, pero yo no los tengo. ¿Cómo le voy a hacer? No puedo dar algo que no tengo. ¿Sí? Es lógico, hermanos. Entonces, si yo no tengo amor de Dios en mi corazón, en mi vida, en mi pensamiento, en mi alma, entonces no puedo darlo a los demás. Eso es lo primero que tenemos que nosotros que ver. Ahora, ¿cómo debe de ser este amor? De un amor que, si está bien o no correspondido, ¿es un amor condicional? ¿Es un amor condicionado? No, para nada. Miren,
nosotros debemos amar sin esperar nada a cambio. Cuando el Señor nos amó, ¿qué hizo? ¿Entregó todo? ¿Derramó toda su sangre? Nos amó de una manera, hermanos, en que no podemos ni siquiera imaginar. Nuestra mente finita no nos alcanza ni siquiera a dimensionar la forma en cómo el Señor nos ha amado. Y nosotros estamos desafortunadamente muy mal informados con respecto al amor. ¿Por qué? Porque el amor que nos ha vendido Hollywood y otras empresas es un amor egoísta. Si yo estoy bien, si yo me siento bien contigo, te voy a aceptar. Si yo no me siento bien, si yo no me siento protegido, si yo no me siento amado, si yo no me siento correspondido, si yo no tengo tal o cual o diferentes cosas, entonces no te voy a amar. Si sí me siento bien, te amo. Si no me siento bien, no te amo. Incluso una de las preguntas que se les hace a las parejas al momento de que se van a casar es: ¿por qué te vas a casar? ¿Cuál es tu motivación para casarte? No, es que me siento bien al lado de ella, al lado de él. No, es que me hace reír, me hace sentir mariposas en el estómago, cosas así por el estilo. Y al final de cuentas, si nos vamos a la profundidad de esas respuestas, es un amor egoísta. Porque tú me haces sentir bien, es que yo accedo a casarme contigo. O porque yo espero tal y cual cosa, es que accedo a casarme contigo. Y estamos muy, muy contaminados de esa forma de pensar. Y por todos lados nos bombardean con ese tipo de amor, hermanos. Lo cual no es lo que marca la Escritura. El amor que nos está marcando aquí el Señor es un amor sacrificial. Y nada más como ejemplo, ¿de qué manera los esposos tenemos que amar a la esposa? ¿Cómo está el margen? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera. Y de esta manera es la forma en como también nos tenemos que amar los unos a los otros. También el amor va hacia afuera. De esa misma manera tenemos que amarnos. Está alta la vara, ¿verdad? Entonces, miren, el amor del Señor Jesús es eterno, más que infinito es eterno. Pero también es incomprensible. Miren, en Juan 15:13, versículos más adelante, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo que el Señor Jesús está diciendo, que el Señor Jesús está poniendo la vida por sus amigos. Y miren, cuando lo mencionamos así, cuando lo hablamos así, dice que uno ponga su vida por sus amigos. Y les dice a sus discípulos: ustedes son ahora mis amigos, ustedes son mis amigos. Y pareciera muy fácil amar al amigo, aquel amigo con el que convives, con el que llegas a intimar en cuestiones profundas. Hace un rato hablaba el pastor, ¿no?, con respecto a este hermano que hablaron y empezaron ahí a comentar cosas doctrinales y animándose y hablando. Bueno, se oye muy fácil poder dar la vida por el amigo, pero resulta que no éramos amigos del Señor, éramos enemigos del Señor. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no queríamos nada que ver con el Señor. Nosotros no lo buscábamos al Señor. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos sus enemigos, aun cuando nosotros le estábamos rechazando, aun cuando éramos antes parte del grupo que estaba traicionándolo, así como Judas. Ahorita ya el Señor lo puede hablar y se inspiró el Espíritu en esto para decirlo: morir por los amigos. Pero no éramos amigos. Esa es la pequeña diferencia. No éramos amigos. Y aún así el Señor murió por cada uno de nosotros. Entonces, para cerrar un poquito con respecto a solo este pasaje del 34, la primera parte, es que es un mandamiento. No hay vuelta atrás y no hay opciones. O amas o no eres hijo.
Tan tan. O sea, no es de que o amo o no amo, no. O amas o no eres hijo. Así. No hay más. Es una cuestión de decisión. Tú decides hacerlo o no decides hacerlo, ¿sí? Precisamente porque eres hijo de Dios y no esperamos absolutamente nada a cambio. No esperamos nada a cambio. Es mi responsabilidad amar a mi hermano y es responsabilidad de mi hermano amarme a mí. Y de la forma en como él me ame, yo lo voy a amar más. Si queremos competir entre hermanos, compitamos en eso. A ver quién ama más a quién. No en quién canta mejor, no en quién toca mejor, no en quién lee más la Biblia, no en quién llega más temprano o quién se viste mejor. Si queremos competir en algo, compitamos en eso. ¿Quién ama más al otro hermano? Y ahora, aquí viene una comparación. Vámonos al versículo 34, a la parte B de ese versículo. Dice, como yo os he amado. Como yo os he amado. Entonces, veíamos hace un ratito, ¿no? ¿De qué manera? De una forma desinteresada. Ahí está la salvación. Ahí está. Dios ya hizo absolutamente todo lo que le correspondía al Señor, como siempre, dando siempre el primer paso. Siempre dando el primer paso, acercándose siempre primero Él. Ahí está. ¿De qué forma nos amó? De un amor desprendido, una manera desinteresada, de entrega sin reserva hacia los demás. Lo dio todo, hermanos. Dio toda su sangre. Murió completamente el hombre. Porque sí murió. Para aquellos que dicen, no, es que llegó llegó a una forma de estar casi desmayado y que sus signos estaban al límite más bajo, por eso lo dieron por muerto. No, no es cierto. Sí murió el Señor. Sí murió. Murió el hombre. Y ahora, viene una pregunta. ¿Cómo vamos a lograr tener ese tipo de amor? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Gálatas 5:22, donde habla con respecto a todo lo que es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primero que se menciona? Amor. Es el primero que se menciona, amor. De ahí vienen todos los demás. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a lograr? Pues dejando que el Espíritu Santo nos llene cada día. Somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero a veces somos como que medio, pues ¿cómo le llamaremos, hermanos? Renuentes, rehusamos, necios, desobedientes en querer hacer lo que el Espíritu Santo nos indica. ¿Sí? No es de que el Espíritu Santo no nos los indique. A veces nada más, no siempre, a veces somos un poquito renuentes en obedecer. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a lograr? Pues siendo llenos del Espíritu Santo, atendiendo a lo que Él nos está indicando, siendo sensibles a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. De esa es la forma en cómo lo vamos a hacer, permaneciendo en el Señor, estando constantes con Él, estando firmes, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿se acuerdan? Como un árbol plantado ahí, en el agua fresca, en la palabra. Ahí es como vamos a empezar a nosotros a poder practicar y a poder entender con respecto a lo del amor. Hablábamos un poquito antes acerca de que iba a ser el Señor glorificado, ¿recuerdan? Porque a partir de ahí empezaba lo que era la pasión de Cristo, lo que es la pasión de Cristo, todo el sacrificio del Señor, toda la forma en cómo el Señor mostró su amor por cada uno de nosotros. Y miren, en Juan 15:8, si pueden ir un poquito para adelante, en Juan 15:8, parte de todas las enseñanzas que les acabo de comentar, Juan 15:8. Dios Padre
Dios Padre se gozó en la obediencia de Jesús. Lo tomó el sacrificio como acepto, lo recibió, lo tomó como bueno, lo dio por válido. Razón por la cual nosotros ahora contamos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Recuerden que se nos dio como arras, como un depósito de una herencia venidera. Entonces, esto es porque el Señor, porque Dios Padre tomó el sacrificio del Señor. Ahora, en esto era glorificado el Señor, en esto se le daba alabanza, se le daba honra, se le daba gloria. Se estaban reconociendo de las virtudes de Dios al momento en que el Señor Jesús iniciaba con todo este proceso, al momento de que el Señor iniciaba con el sacrificio. Entonces, ahora en Juan 15:8 hay otra forma en cómo nosotros vamos a glorificar al Padre. ¿Sí? O sea, revisen de qué manera vamos a glorificar al Padre. Cuando se está glorificando al Padre por el sacrificio y la obediencia de parte de Jesús, ahora nosotros también podemos glorificar al Padre en lo que vamos a leer. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si nosotros vamos en ese capítulo 15, a partir del versículo 1, vamos a leer acerca de yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué es un fruto? Entiendo que es algo dado por naturaleza, ¿cierto? Esa sería la definición correcta. Pero específicamente está hablando acerca de este fruto, el amor. Específicamente está hablando acerca de ese fruto, del amor. Y esto que acabamos de leer está refiriéndose precisamente a eso, en que a través de ese amor que nosotros mostremos entre cada uno, entre hermanos, entre hijos de Dios, el Señor va a ser glorificado. Así como fue glorificado por el sacrificio del Señor Jesús, también el peso que tenemos ahora nosotros es de glorificar al Padre si permanecemos en su amor. ¿Ven el peso que tiene esto? ¿Alcanzan a dimensionarlo o me quedé corto al tratar de explicarlo? Menciona en los versículos del capítulo 13, ahora va a ser glorificado el Padre. Porque a partir de este momento se va a glorificar, a partir de este momento es en donde yo empiezo mi sacrificio por ustedes. Ahora, ámense unos a otros, ámense como hijos amados, permanezcan en mi amor y esto glorifica al Padre. O sea, la obediencia de parte de Dios o la obediencia de Jesús hacia el Padre en comparación con la obediencia que nosotros le debemos al amarnos unos a otros, le dan honra, le dan alabanza al Señor. Y si nosotros nos quedamos cortos en eso, estamos cayendo en desobediencia. Si nosotros no estamos siendo obedientes a eso, o no somos creyentes, o nos tenemos que arrepentir de eso. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a notar? Debemos de ser sensibles a las necesidades de mi hermano. Debemos de ser sensibles a las necesidades que tenemos como congregación. Y no quisiera usar ningún ejemplo de la vida diaria, hermanos, del poder amarnos. ¿Por qué? Porque a veces el corazón es tan perverso, hermanos, que pudiéramos pensar, bueno, es que el hermano nada más puso esto y esto y esto como ejemplo. Y nada más esto y esto voy a hacer. Y no, son muchas cosas en las que podemos mostrar nuestro amor hacia los hermanos. Muchas cosas. Desde una oración, hermanos, hasta dar la vida por el hermano. Y me estoy yendo a los extremos, en verdad. Porque no me gustaría utilizar un ejemplo de la vida práctica, porque lo más seguro es que me voy a quedar corto.
Y no quisiera que ese fuera el estándar para nosotros como congregación, sino que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sensibles a lo que el Espíritu nos está indicando, podamos servir a los hermanos, podamos amar a los hermanos, podamos estar en comunión con los hermanos. Esto es lo que nos mantiene en comunión, la vida de Cristo en cada uno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Entonces, está hablando de un fruto en específico. Incluso al final del versículo 15 vuelve a repetir: ámense, ámense, permanezcan en mi amor, permanezcan dando fruto, permanezcan en mí. No está hablando nada más así de cualquier fruto, no, está hablando acerca del amor. Y miren, más adelante en el versículo 35, ya en el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, tiene un propósito. De esta manera es como se van a dar cuenta que son mis discípulos: si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Sí? Siempre hay un propósito. Y la indicación tiene ese propósito para que nosotros lo podamos llevar a la práctica y los de allá afuera se den cuenta de que somos sus hijos, de que nos amamos, de que nos importamos unos a los otros y de que queremos realmente mostrar que somos hijos de Dios. Esa es la razón por la cual debemos amarnos. Miren, más adelante en los capítulos, en el capítulo 17, versículo 20 al 23, en este capítulo, en el capítulo 17, es lo que yo les comentaba acerca de, es un capítulo hermoso, lleno de intimidad, lleno de amor. No sé, me quedo corto al momento de expresar las palabras de este capítulo. Pero podemos ver que es una oración del Señor Jesús hacia el Padre y están los discípulos escuchando. Por eso es que está registrada la oración. ¿Sí? Y en este segmento, en este pedazo al que les voy a dar lectura, es en el capítulo 17, versículos 20 al 23. Dice de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta que ahí estamos nosotros? ¿Se dan cuenta de que el Señor ya estaba orando por ti y por mí desde ese momento? Dice: no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y gracias a Dios por la obediencia de los discípulos, que es que podemos estar aquí nosotros. Y dice versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, si a veces nosotros como hijos, como discípulos, nos quedamos cortos en el amor que el Señor quiere que nos tengamos unos a otros, entonces ponemos en duda que el Señor envió a Jesús. Lo estamos poniendo en duda allá afuera, porque aquí está diciendo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para muchas personas allá afuera Jesús fue un gran maestro, un gran profeta, un buen mártir, un guerrillero, un buen pensador. Y recuerdan lo que le preguntó el Señor a sus discípulos: ¿y para ustedes quién soy? Y que contestó Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos del Señor? ¿Es nuestro Salvador o es solamente alguien a quien puedo acudir cuando tengo problemas? Y entonces la idea que tenga el mundo de parte de Jesús va a ser en parte la responsabilidad que nosotros tenemos de que si nos amamos o no nos amamos de la manera correcta.
Tenemos mucha responsabilidad, hermanos, mucha. Y luego, más adelante, ahí mismo en el versículo 22, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se dan cuenta? Y vuelvo a repetir, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestra responsabilidad es permanecer en ese amor, hermanos. Permanecer pegados a la vid, permanecer en su palabra, en lo que Él quiere para cada uno de nosotros y de esta forma amarnos los unos a los otros. Amarnos de una manera que los demás se puedan dar cuenta de afuera, oye, sí son discípulos de Jesús. Sí se ve que se aman. ¿Qué hay ahí en casa de oración? Que se ve que tienen un amor fervoroso los unos por los otros. Que podamos ser una luz en las tinieblas como congregación. Les voy a leer una historia, hermanos. Es una historia para que se desentuman tantito. Y esta historia es nada más para que nosotros podamos un poquito dimensionar del amor del Señor Jesús. No estoy comparando, porque no hay comparación con el Señor Jesús, con nadie, pero sí es nada más para que podamos dimensionar un poquito, ¿sí? Y espero no ponerme muy emocional con la historia, pero ahí les va. Dice, Chad, así se llamaba este pequeño, dice, era un niño tímido y tranquilo. Un día llegó a casa y le dijo a su madre que quería hacer una tarjeta del Día del Amor para todos sus compañeros de clase. El corazón de ella se hundió y pensó, preferiría que no lo hiciera. Porque había visto a los niños cuando regresaban de la escuela. Su querido Chad siempre venía detrás de ellos. Ellos se reían, se abrazaban uno al otro y hablaban entre sí, pero nunca incluían a Chad. Con todo, ella decidió acceder al pedido de su hijo. Así que compró papel, lápices de colores, pegamento. Por 3 semanas, día y noche, Chad cuidadosamente hizo 35 tarjetas del Día del Amor. ¿Sí? Con la ayuda de la mamá, ya saben que luego las mamás son ahí muy detallistas y le ponen el amor a todo esto. Entonces, dice, llegó el Día del Amor y Chad rebosaba de emoción. Con cuidado las puso una sobre otra, las colocó en una bolsa y salió corriendo. Su mamá decidió prepararle sus galletas favoritas para servírselas calientitas con un vaso de leche fría cuando él volviera de la escuela. Estaba segura de que él iba a estar muy desanimado y tal vez las galletas le aliviarían un poco el dolor. Le dolía el solo pensar que su hijo no recibiría muchas tarjetas del Día del Amor, tal vez ni una sola. Dice, esa tarde ella tenía las galletas y la leche listas sobre la mesa. Cuando oyó a los niños afuera, se asomó a la ventana. Como siempre, venían riéndose y divirtiéndose, como siempre. Ahí estaba Chad detrás. Caminaba un poco más rápido de lo normal. Ella estaba a la espera de que él se echaría a llorar tan pronto como cruzara la puerta. Él venía con nada en sus manos, nada. Notó, y cuando se abrió la puerta, ella se tuvo que tragar sus lágrimas. Mamá, tiene galletas calientitas y leche para ti, le dijo la mamá. Pero él casi ni oyó las palabras. Simplemente pasó delante de ella con su cara brillándole y todo lo que pudo decir, ni uno solo. Ni uno solo. A ella se le partía el corazón. Y luego él añadió,
No se me olvidó ni uno solo. No me olvidé de nadie. Y si vamos a lo que dice la Escritura en Juan 17:11, dice: ya no estoy en el mundo, dicen palabras del Señor Jesús, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Somos guardados únicamente por el amor del Señor hacia nosotros, hermanos. No hay ni un solo mérito en nosotros, ni uno solo. Y la responsabilidad que tenemos nosotros, como este chat, es ir y dar tu amor. Y asegúrate de que no se te olvide ninguno, ni uno solo, ni uno solo. Si te aman o no, ya es la responsabilidad de Él. El mandamiento es para todos, para todos. Independientemente de que si te aman o no te aman, es importante que nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de obedecer al mandato de parte de Dios, el cual es: ámense. Amémonos los unos a los otros. Y ser conscientes también de que si permanecemos en su amor es porque Él nos ha cuidado. Es porque ninguno se le extravió de los que son sus discípulos de parte de Dios. Ninguno se le extravió al Señor Jesús. Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Amarnos. Nada más. Amarnos. ¿De qué manera? De la misma manera en como el Señor nos ha amado. De la misma. Que si me ama o no me ama el otro es su responsabilidad. Ya Él sabrá. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y les voy a pedir, por favor, hermanos, congregación, que nos pongamos en pie. Y me gustaría que le diéramos gracias al Señor porque podemos permanecer en su amor por su misericordia. No es por lo que yo hice, no es por lo que yo digo, no es por lo que yo pienso, sino es únicamente por su amor y su misericordia que podemos permanecer en Él. No hay nadie más, hermanos. Absolutamente nadie más. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias al Señor? Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por ese amor que tú nos has dado. Gracias es porque ese amor que podemos estar contigo, Padre, es por tu misericordia, es por tu gracia, tu fidelidad. Y ahora en obediencia, Señor, queremos amarnos los unos a los otros. Perdónanos, Dios. Perdónanos a los que hemos sido deficientes en esto. Perdónanos a los que no hemos querido salir de nuestra comodidad, a los que hemos sido incapaces, Señor, de reconocer la desobediencia en la que estábamos. Queremos honrarte, queremos agradarte y queremos hacerlo de una manera en que tú te agrades. Y Señor, gracias porque es por ti, no es por nosotros, no es porque seamos los más obedientes ni nada por el estilo, sino solamente es por ti, Señor, que podemos permanecer en ti. Y reconocemos, Padre, que somos más que dichosos, más que felices, Señor. Somos benditos el poder estar delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, de que eres tú. Tú eres lo más importante. Tú eres a quien damos honra, a quien damos gloria, por quien tú eres, por lo que haces es que te alabamos. Señor, a ti te damos honra y gloria. Perdónanos, Dios, y queremos
dar pasos nuevos. Queremos dar pasos de obediencia, Señor. Pasos de obediencia que te honren, que te alaben. Que podamos amarnos, Señor, de la manera en como tú nos indicas. Y gracias, Dios, porque no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Juan 17, 11. Y vamos a darle lectura a Juan 17, 11 y versículo 11 y 12. Acompáñenme con su vista. Y dice: y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y démosle gracias a Dios, porque es por Él que podemos estar aquí. No hay otra manera de poder expresarlo. Que podamos ser conscientes, que le demos gracias. Y ¿por qué no le damos un aplauso al Señor y decimos: Señor, gracias? Gracias, Señor. Gracias, Dios.